y para nosotros es un placer tenerle en esta tarde como, aleluya, el panadero que nos va a alimentar con el pan de la palabra del Señor. Y pasamos esta parte a nuestro amado siervo del Señor, Gloria a Dios. Gloria, gloria. Aleluya. Aleluya. Qué lindo Dios. Poderoso Dios. Dios bendiga a la grey del Señor. Bendito Jesús. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Poderoso Dios. Estamos contentos, hermano. Estamos más que contentos, bendito Jesús, por estar en la casa de Dios, donde este es el lugar que Dios imparte bendición, bendito Jesús. No hay mejor lugar, bendito Jesús, para llegar que a la casa de Dios. Hoy en día, bendito Jesús, lamentablemente muchos están celebrando, de acuerdo a los bacanales del mundo, un día festivo, pero nosotros celebramos un día al Dios del cielo, un culto al Dios del cielo, bendito Jesús, donde no hay cosa mejor que celebrar, bendito Jesús, en la casa de Dios. Pero vamos, y abra su Biblia, bendito Jesús, en el libro de Lucas. No me gusta decirle San Lucas porque me siento como los católicos. Poderoso Dios. Pero vamos al libro de Lucas, bendito Jesús, porque ellos todo es San, ¿verdad? Pero nosotros entendemos la palabra de Dios, que Dios es bueno. Gloria a Dios. Poderoso Dios, y Dios nos va a dar una palabra hoy, ¿verdad? Que Dios me ministró, bendito Jesús. Siempre Dios me ministra dentro del carro, miren qué misterio. Mientras voy guiando, comienza Dios, papá, me enciende la lámpara y me dice, esto es lo que yo quiero. Poderoso Dios. Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. Bendito Jesús. Lucas 13, versos 6 al 9. Poderoso Dios. Gloria a Dios. ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? Amén. Es que Dios es bueno. Amén. Poderoso Dios. Esta semana nos vamos a estar trabajando en New Britain. No, porque el pastor tiene que terminar algo. Pero ya la semana que viene, bendito Jesús, necesitamos terminar lo que es la cocina, el baño, todo lo que está allá detrás. Ya hay que meterle mano, bendito Jesús, para salir de eso, bendito Jesús, porque ellos necesitan, bendito Jesús, el apoyo, ¿verdad? Para que podamos terminar la obra que se comenzó. Gloria a Dios. Poderoso Dios. ¿Tienen toda la palabra de Dios? Amén. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Los santos digan, amén Jesús. Amén, Jesús. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo acabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien. Y si no, la cortarás después. Poderoso Dios, le voy a pedir a mi pastora que ore por nosotros para que Dios nos hable a nuestra vida. Poderoso Dios. Sí, mi Dios, aleluya. Glorifícate, Padre. Poderoso Dios. Poderoso Dios. Antes que se siente, hermano, antes que se siente, busque un hermano y dígale, cuando la misericordia de Dios se acaba. Cuando la misericordia de Dios se acaba. Dígale, cuando la misericordia de Dios se acaba. Cuando la misericordia de Dios se acaba. Poderoso Dios, se pueden sentar, bendito Jesús. Bendito Jesús, mientras yo he escudriñado casi todas las parábolas que yo he encontrado en la Biblia, he podido encontrar que el contexto original de esta enseñanza, 99% de ellas están dirigidas al pueblo de Israel, a la nación de Israel. Y en esta enseñanza, miraba yo, bendito Jesús, que Jesucristo hablaba en términos agrícolas, que yo me imagino y yo pienso, según lo que yo puedo entender en el contexto, que Jesús estaba hablando a gente que conocían de agricultura. Porque una de las cosas que Jesús tiene, que cuando Jesús le va a hablar a los que son pescadores, le habla del mar, le habla de la pesca. En cada uno de los eventos que Jesús utiliza parábolas, le habla de una forma que cuando le habla, Él se encarga de que no tengan excusa
para decir yo no conocía esto o yo no sabía esto. Qué lindo Dios. Eso es lo que Jesús habla, ¿verdad? El hombre no va a tener excusa delante de Dios cuando llegue el momento que va a haber dos juicios. Está el juicio del trono blanco donde van a ir todos los perdidos. Viva, Y está el viva. tribunal de la iglesia donde vamos los salvos, bendito Jesús. Pero ese día no hay excusa ni para la iglesia ni para todos aquellos que se perdieron. Y yo meditaba, a mí me gusta meditar en el proceso de lo que Jesús estaba mirando, porque cuando usted mira una enseñanza bíblica, bendito Jesús, usted tiene que mirarla con el lente del Espíritu Santo. Aleluya. Tiene que pedirle a Dios que Dios le revele por qué Dios le hablaba en una parábola terrenal, que Dios quería ilustrar una enseñanza espiritual, y Dios siempre se valía de una enseñanza, oiga, que el hombre pudiera entender el proceso. Dígale al hermano, el proceso. Lindo Dios. Porque el proceso es demasiado importante en nuestra vida. Nosotros no nos damos cuenta muchas veces del proceso en que Dios está trabajando conmigo y contigo. Dígale, hermano, el proceso. Es tremendo, hermano. Mire, cuando yo meditaba y le pedí al Señor, desde que me dieron la responsabilidad de predicar la palabra, yo meditaba y yo decía, en el proceso, y el Señor te pone en la mente el proceso, y yo decía, Señor, pero ¿el proceso de qué? Y el Señor te lleva al proceso de la enseñanza bíblica. Entonces yo meditaba y decía, wow, el proceso quiere decir que cuando tú tienes que trabajar un terreno, cuando a ti te toca sembrar, que la parábola eso es lo que ilustra, la siembra. Cuando a ti te toca sembrar en un terreno, tú tienes que preparar el terreno, tienes que pasar por un proceso. Gloria a Dios. Y viene el dueño, bendito Jesús, viene el dueño de la finca y trae un arado y comienza a arar el terreno. Y cuando él comienza a arar el terreno, se va a encontrar con cosas que nunca pensó que estaban ahí escondidas. Santo. Aleluya. Yo meditaba y decía, wow, porque yo he visto arar el terreno. Y yo he visto cuando salen, oiga, y hay que sacar unas piedras tremendas que están escondidas ahí. Y meditaba yo y decía, wow, qué tremendo, que cuando comienzan a arar el terreno, comienzan a salir raíces ocultas que usted nunca sabía que estaban ahí. Santo. Y yo meditaba y yo decía, raíces ocultas. Y a mí me pasó una experiencia personal en mi casa, que yo siembro, yo tengo una yarda, yo siembro, y me dediqué a sembrar. Pero sembré por mucho tiempo tomates, y sembraba otras cítricas. Yo veía que los árboles que estaban bien lejos se ponían bien lindos. Los árboles que estaban bien lejos se ponían bien lindos. Yo dije, ok. Un día me da con sembrar y dije, ahora voy a sembrar papas. Y jalé por un pico y comencé a virar el terreno. Y cuando comencé a virar el terreno me encontré con unas clases de pelotas de raíces ahí debajo escondidas. Que yo decía, qué tremendo, ¿de dónde salen estas raíces? Y comencé a darme cuenta que cuando yo sembraba y cultivaba mi terreno, quien estaba yo alimentando eran aquellos árboles que estaban bien lejos, porque las raíces de allá llegaban a donde yo sembraba. Y el Señor comenzó a ministrarme espiritualmente acerca de todas estas cosas. Y me di cuenta de algo bien tremendo, hermano. Que cuando usted trabaja el terreno, por eso Jesús le hablaba en estos términos, agricultores, que le quería dar una enseñanza. Porque cuando usted trabaja el terreno y usted mete el arado, usted simplemente ve que hay una clase de hierba encima. Pero cuando remueven ese terreno, salen unas semillas que estaban escondidas allá abajo, que hacían años que estaban esperando que alguien las sacara para germinar y comenzar a dar fruto. Santo. Y la responsabilidad del hombre cuando salen estas cosas, que todo lo vamos a transmitir en lo espiritual, es que cuando sale la responsabilidad no es del dueño de la finca, es que tú estás trabajando, tú tienes que arrancar esas semillas que están naciendo, porque tú ni sabías, salen hasta flores hermosas que usted dice, ¿dónde salió esto? Porque estaban escondidas dentro de la tierra. Entonces, hermano, a uno le toca arrancarlas, pero también meditaba yo, cuando Dios comienza a trabajar con el terreno del hombre, cuando Dios comienza a trabajar con la vida espiritual de nuestras vidas, cuando Dios remueve el terreno de nuestra vida, también comienzan a salir piedras que usted no sabía que estaban escondidas, que usted tiene que sacarlas porque son piedras de tropiezo que no te dejan crecer, que
que no te dejan desarrollarte como cristiano. Gloria a Dios. Aleluya. Yo meditaba, hermano, mire, Dios nos habla a través de las enseñanzas bíblicas, Dios nos enseña a través de su palabra, bendito Jesús. Y yo meditaba también que cuando tú trabajas, bendito Jesús, hay raíces que están escondidas, que tú no sabías que estaban ahí, que son las que no dejan crecer al hombre, que no son las que te dejan desarrollar, porque hay raíces de otros árboles que te están robando el alimento aún dentro de la casa de Dios. Y el hombre no se da cuenta, bendito Jesús. El hombre no quiere dar a entender lo que está sucediendo en su vida. Porque no puede ser, hermano, que un árbol esté plantado junto a corrientes de agua, que se esté alimentando igual que los demás y que no tenga crecimiento y que no pueda dar fruto. Algo anormal está sucediendo en ese árbol. Es que hay otras raíces de otros lugares que le están robando el crecimiento, que no lo dejan desarrollar. Aleluya. Gloria a Dios. Y estaba yo decía, wow, qué tremendo. Hermano, que cuando a veces hay muchos hermanos con muchos conflictos en estos tiempos. Y no es que tú estás mal con Dios. Vive Dios. No es que tú estás mal. Es que cuando Dios comienza a mover el terreno de tu vida, comienzan a salir semillas que estaban escondidas, que tú no sabías que estaban ahí. Te lo digo por experiencia propia. Porque se ha levantado una guerra dentro de mí en algunos momentos que yo he preguntado, Dios, ¿de dónde sale esta guerra? ¿De dónde se originó esto? Si tú sabes que yo quiero servirte, yo quiero honrar tu palabra, yo quiero vivir para ti. Pero son semillas que estaban escondidas, que tienen que germinar, que tienen que salir porque Dios quiere limpiarte. Dios quiere sacar de tu corazón todas esas cosas viejas que están escondidas, que tú no sabías que estaban ahí. Aleluya. Entonces Dios comienza a preparar el terreno para tu bendición. Es Dios el que prepara el terreno para tu bendición, pero es a ti que te toca arrancar todas esas semillas. Se ha metido un refrán a la iglesia. Se ha metido un refrán a la iglesia. Deja que el Espíritu Santo lo haga. Deja que el Espíritu Santo lo haga. No, hermano, lo que tienes que hacer tú, no permita que Él lo haga, bendito Jesús. Yo meditaba y decía, wow, Dios mío, cómo se han metido semillas de tradiciones y paganismos en la casa de lo que se conoce como la iglesia, bendito Jesús. Pero a la iglesia, nosotros como iglesia nos toca, bendito Jesús, arrancar todo lo que no es de Dios en la casa de Dios. Bendito Jesús. ¿Por qué? Porque queremos una iglesia que tenga un crecimiento sólido. Queremos creyentes firmes. Creemos en un creyente fundado en una palabra estable, bendito Jesús. No un creyente de doble ánimo todo el tiempo. Mañana sí, hoy no, mañana sí, no, hermano. Creemos en creyentes que están dispuestos, bendito Jesús, a tener un crecimiento, a desarrollarse en la casa de Dios, que Dios los haga crecer hasta llegar a la altura, a la plenitud de lo que Dios quiere. Ahí estaba yo decía, wow, poderoso Dios, lo que la Biblia nos quiere enseñar, bendito Jesús. Poderoso Dios. En el libro, bendito Jesús. Aleluya. En este libro, bendito Jesús, la Biblia, lo que nos conocemos como la Biblia es el proceso. Entendemos, bendito Jesús, que nuestra vida espiritual es Dios el que ha comenzado a preparar el terreno para la bendición. Y tú te preguntas a veces, he visto, ¿verdad?, que dentro de los matrimonios, dentro de la familia se han levantado muchos conflictos en este tiempo. ¿Por qué, hermano? Porque Dios quiere limpiar el núcleo familiar. Tiene que haber bendición en la casa de Dios, porque las familias son los que componen la iglesia de Jesucristo. Aleluya. Poderoso Dios. Y nosotros, bendito Jesús, no podemos permitirle al enemigo, bendito Dios, que ponga raíces escondidas, bendito Dios, en nuestras vidas. La Biblia habla en 1 Timoteo, en el capítulo 6 y verso 10. La Biblia nos habla de que en este tiempo hay muchas raíces que se han metido en el corazón del hombre. El enemigo, bendito Jesús, ha materializado, bendito Jesús, aquellos hombres que Dios le puso una palabra en la boca, a los cuales Dios los va a llamar a cuenta. Porque Dios llamó, fue Dios el que escogió en Efesios 4:11. Fue Dios el que hizo los llamamientos, bendito Jesús, a la iglesia. Y Dios llamó apóstoles, maestros, evangelistas, maestros, profetas.
Pero de todos ellos, Dios llamó, bendito Jesús, a los pastores con un llamamiento especial. Aleluya. Y le dio una palabra, le puso una palabra en la boca por los cuales un día Dios lo va a llamar a cuenta. Porque cuando usted mira lo que está sucediendo, bendito Jesús, en Efesios, en 1 Timoteo, 6:10, dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hemos visto, bendito Jesús, cómo la raíz del amor al dinero se ha metido en el corazón, bendito Jesús, de los hombres. Y hoy en día de lo que hablan en la iglesia es de prosperidad, es de cómo crecer, cómo multiplicarse. Hoy en día lo que te hablan es que tú no puedes tener un carrito viejo, que tiene que ser un carro nuevo, porque tú eres hijo de Dios, tú tienes que tener bendición. Hoy en día el corazón como dice aquí en 1 Timoteo, que el corazón de muchos, oiga, se extraviaron, codiciaron. Y nosotros no somos como los que se corrompen. Nosotros somos una iglesia marcada por Dios. Una iglesia que marca la diferencia donde quiera que se mete. Una iglesia que cuando, oiga, la gente ve los que son verdaderamente creyentes, Dios habla por ellos, Dios da testimonio por ellos. Pero se ha metido esa raíz, bendito Jesús. Oiga, que la gente prefiere trabajar 7 días a la semana trabajando overtime. Y mientras yo estaba en la iglesia trabajando de New Britain, yo meditaba y decía: Dios mío, ten misericordia. Oiga, lleno estaban los parques. Yo viajé por Raymond porque tuve que llevar a mi hijo a un appointment. Los parques estaban estivados. Los lugares que había agua estaban estivados. Usted pasa por Coasis, usted pasa por la Gran Aventura, por cuanto carnaval mundano hay en el mundo, están llenitos, completamente llenos. Pero sin embargo yo meditaba y decía: ¿cómo puede ser que, oiga, el amor al dinero, las cosas, los bacanales, oiga, el mundo entero lleno? Sin embargo había un himno que decía: llenos se encuentran los parques, playas y carreteras, y las iglesias vacías como si Dios no existiera. Aleluya. Y Dios va a llamar a cuenta no solamente Dios va a llamar a cuenta a los que tienen las raíces escondidas del amor al dinero. Son muchas cosas, las cosas que Dios va a llamar a cuenta a la iglesia. Estamos entrando en una dispensación donde los tiempos cada día serán más peligrosos. Estamos entrando en una dimensión donde el diablo cada día va a empujar con más violencia a la iglesia. Pero nosotros tenemos la responsabilidad, bendito Jesús, de hacerle frente a todos estos retos que el enemigo nos pone. Tenemos un reto de parte del enemigo, pero nosotros hemos dicho, bendito Jesús, que nosotros somos de los que no retroceden, que Dios nos trajo para bendición, que Dios nos trajo para bendecir, que Dios nos trajo para aumentar la fe creyente, bendito Jesús, sin cambiar el mensaje de la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Hebreos 12:15: mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Oiga esto, hermano. Mirad bien que no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os torbe y por ella sean muchos contaminados. Hay raíces que están dentro de la iglesia que lo que hacen es contaminar. No solamente contamina uno, sino contamina mucho, porque dice la Biblia que hay una raíz de amargura que brota, bendito Jesús, y comienza a contaminar uno a uno hasta que contamina la grey. Nosotros somos un cuerpo. Nosotros somos un solo cuerpo, somos la iglesia de Cristo. Y la Biblia dice que cuando un miembro del cuerpo se hiere, cuando un miembro está dolido, todo tu cuerpo está afectado. No sea que yo esté afectando el cuerpo de Jesucristo. No sea que tú estés afectando el cuerpo de Jesucristo. Que no sea que de ti esté saliendo alguna raíz de amargura y esté haciendo efecto en la casa de Dios. Que a veces nos preguntamos por qué la gloria de Dios no desciende. ¿Por qué nos preguntamos esta presión tan lindo que estaba el culto y de momento viene un impacto negativo y paraliza la unción, la bendición de Dios en el culto? Es que hay gente que le está brotando alguna raíz de amargura en su vida y vienen y por ella contaminan todo el culto. Bendito Dios. Dios tenga misericordia de cada uno de nosotros en este lugar. Cuando Dios comienza a trabajar con nuestras vidas, remueve el terreno
completamente de nuestras vidas, bendito Jesús. Y lo que hace Dios es que hay que arrancar, hay que extirpar, hay que sacar para afuera Viva, aleluya. todas las cosas que a Dios no le agradan, hermano. Aleluya. Uno de los grandes problemas que yo he podido encontrar en mi vida personal y el 99% de la iglesia Dios. es el poder despojarse, es el poder desprenderse de lo que está escondido en el corazón del hombre. Y ve Dios. Escondido, hermano, que están escondidos ahí cuando Dios nos habla a través de la palabra. Dios nos enseña que hay muchas cosas escondidas en el corazón. Yo meditaba, yo decía, wow, qué difícil, Señor, es crucificar lo que está escondido dentro de mí, llevarlo al Calvario. Santo. Pero Jesucristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Sea capaz de decirle a todo lo que a Dios no le agrada, no. Tome su cruz y comienza a caminar hacia el Calvario. Pero qué triste que ya cuando algunos están llegando casi ahí, están pegaditos al Gólgota, llega el enemigo y envía una saeta. Oiga, y comienza a decirte al oído, eso es muy doloroso. Eso es mucho fanatismo para ustedes. Eso es mucho legalismo para ustedes, bendito Jesús. Y le pone atención a las mentiras del diablo y el hombre comienza a retroceder para atrás con la cruz que ya le había puesto, bendito Jesús. Pero nosotros, bendito Jesús, somos de los que hemos aprendido una sola palabra. Hemos aprendido lo que está en la Escritura, bendito Jesús. Y yo creo que eso es lo que va guiando, este es el guía. Este es el mapa que nos lleva hacia el cielo. Muchas veces la palabra de Dios no es muy suave, bendito Jesús. Pero creemos, bendito Jesús, que es la mejor receta. Hemos leído, yo quiero que usted vaya conmigo a Isaías. Abra su Biblia en el libro de Isaías, en el capítulo 5 de Isaías. Poderoso Dios. Vaya conmigo y usted lea lo que está aquí. Usted vea que lo que hablamos está en la Biblia. Hay hermanos que usted le dice busquen y no sabe lo que es buscar un texto. Cualquiera le vende limones por naranja y se los compran. Poderoso Dios. Isaías capítulo 5 comienza así, dice: ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Qué hermosura cuando Dios ve su viña y Dios quiere hablarle de una forma maravillosa a su viña, el trato de Dios con Israel. Y dice la Biblia: tenía mi amado una viña en una ladera fértil. Quiere decir que cuando Dios habla de esta ladera fértil, era un terreno que estaba bien acomodado para esta viña. Pero dice la Biblia, le había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas, y había edificado en ella una torre y echó también en ella un lagar, y esperaba que diese uva, y dio uva silvestre. ¿Qué sucedió aquí, hermano? Que con esta viña que el Señor le había dado, que el Señor había plantado, Dios escogió vides escogidas. Cuando Dios escoge la nación de Israel, esas vides escogidas nos habla de Abraham, de Isaac y de Jacob. Fueron escogidos por Dios de una manera tan poderosa para de ahí sacar la nación de Israel. Pero como Dios la escogió, dice la Biblia, de vides escogidas, la había cercado. Nos enseña el proceso de lo que Dios había hecho. Le había sacado las piedras al terreno, había plantado vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre, le tenía vigilancia, la cuidaba, bendito Jesús. Y dice la Biblia, y echó también en ella un lagar. Estaba esperando recoger el fruto de ella para ponerlo a producir en el lagar. Sabemos que del lagar lo que saca es el vino. Vemos cómo Dios utiliza metafóricamente hablando el proceso de una nación, lo que Dios está esperando de un pueblo, lo que Dios está esperando de una iglesia, la protección que Dios le ha dado a su nación, la protección que Dios le ha dado a su iglesia. Y dice la Biblia, bendito Jesús, oiga, que echó también ella un lagar y esperaba que diese uva, y dio uva silvestre. ¡Qué decepción, bendito Jesús, para aquel viñador, bendito Jesús, que escogió uvas escogidas, semillas escogidas, y Dios estaba esperando que esta nación, oiga, tenía que dar un fruto escogido, porque había sido escogido. Las semillas que se sembró fueron escogidas.
¿Cómo usted se siente cuando usted siembra unas semillas escogidas que usted sabe que son de calidad y que cuando usted vaya le salgan, oiga, un fruto silvestre? ¿Cómo usted se sentiría? Pero Dios le habló a esta nación. Dios estaba esperando. Ahora pues, versículo 3 dice: vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. Ahora Dios le habla, ¿verdad?, de un juicio que Dios va a hacer. Y Él quiere recalcar que si lo que va a hacer Él está bien o está mal, que lo juzguen por lo que Él va a decir y por lo que Él va a hacer y por lo que sucedió con su viña. Porque Él esperaba algo maravilloso, pero no sucedió. Dice el verso 4, vaya el verso 4. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Mire qué pregunta. ¿Qué más se podía hacer a mi viña? Si yo la trabajé, yo la multipliqué, ¿qué no hice yo por ella? Yo la regué, yo la aboné, yo la fertilicé. ¿Qué más yo podía hacer por mi viña? Y dice la Biblia, ¿qué podía yo hacer por mi viña que no haya hecho yo en ella? ¿Cómo esperando que diese uvas, ha dado uvas silvestres? ¡Qué desespero! Bendito Jesús, en las cosas que estaban sucediendo. Y dice el 5: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Ahora está hablando de lo que Dios le iba a hacer a la nación de Israel. Esa viña era la nación de Israel. Usted verá, bendito Jesús, el pueblo de Israel, la viña. Dice: os mostraré ahora lo que voy a hacer a mi viña. Le quitaré su vallado. Le voy a quitar la protección. Le voy a quitar lo que la protege alrededor a mi viña. Le voy a quitar la protección, y cuando una viña no tenía protección, estaba a la mano de todos. Todos podían saquearla, todos iban a hacer lo que ellos le dieran la gana con la viña. Entonces Dios le dijo: mira lo que le voy a hacer a mi viña, que estaba representando el pueblo de Israel. Le quitaré su vallado y será consumida. Lo que viene es el juicio de Dios completamente para esta nación. Dios le va a quitar su vallado, y como está hablando en términos agrícolas, los animales la iban a destruir, la iban a acabar totalmente completa, porque son los animales los que iban a destruir. Dice: aportillaré su cerca y será hollada. Le voy a romper, le voy a quitar la cerca, bendito Jesús, y va a ser pisoteada, va a ser hollada. Quiere decir que la van a pisar, que la van a destruir con los pies, bendito Jesús. Dios estaba hablando del juicio que se estaba acercando hacia la nación de Israel por mucho tiempo. Pero dice la Biblia en este versículo 6: haré que se quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Quiere decir que Dios dijo: yo voy a hacer que esta nación, esta viña, va a quedar desierta. Hermano, y cuando Dios, yo mientras escuchaba los testimonios de los hermanos, ellos hablaban de la fidelidad de Dios, que cuando Dios dice algo, Dios sí lo cumple. Dios no es como los hombres. Y Dios dijo: yo soy el que voy a destruir esta nación. Si usted mira la historia de Israel, la Biblia dice que a todos los que no creyeron en el desierto, Dios los destruyó. Dice la Biblia, no lo digo yo. Porque bendito Jesús, Dios tiene un tiempo para su misericordia. Dios trata con el hombre, pero cuando la misericordia de Dios se acaba, y usted verá el trato de Dios en esa parábola, qué cosa más tremenda. ¿Sabe por qué, hermano? Porque le quitaré y aportillaré y será hollada. Haré que quede desierta y no se podará ni cavada. Quiere decir que ya Dios no le va a cortar los racimos, ya no le van a dar el seguimiento para que dé fruto. Ya Dios no va a bregar con eso. Ya Dios va a tratar de otra manera con esta nación. Y en ella crecerán el cardo y los espinos. Cuando usted mira que en ella crecerán cardos y espinos, cuando usted va en el libro de Génesis, cuando el hombre peca, cuando Adán y Eva pecaron, es increíble que cuando estaba el huerto no había ninguna mata seca, no habían hojas secas, no habían espinas.
ni habían cardos. Los cardos y las espinas salieron cuando sale el pecado del hombre. Entonces ahora Dios le habla en esta parábola a Israel y le dice la Biblia, y crecerán en ella el cardo y los espinos. Quiere decir que Dios está hablando metafóricamente lo que le iba a suceder a Israel. ¿Por qué? Porque los cardos son las hojas que tienen espinas. Entonces lo que Dios está hablando es la condición en que Dios iba a confrontar la nación de Israel, que de una abundancia tan poderosa, de tener los cielos abiertos, de momento Dios le va a cerrar los cielos completos y va a derramar, estando en un estado de bendición, Dios le va a poner en un estado de maldición. Y Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Crecerán cardo y espino, y en las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas. ¿Usted sabe lo que es que a un hombre se le cierren los cielos? ¿A cuántas personas no he visto yo en la casa de Dios? Yo le he dicho a Dios, Señor, ten misericordia porque esta persona tiene los cielos cerrados. Porque tú se los cerraste, bendito Jesús. ¿Por qué? Porque el que se rebela contra Dios, hermano, no le puede ir bien. El que no le fiel a Dios no le puede ir bien en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque tú vas a cosechar lo que tú estás sembrando en la casa de Dios. La ley de la cosecha, Dios es demasiado de fiel. Dios no cambia su palabra, lo que el hombre sembrare. Entonces no espere usted cosechar frutos buenos cuando usted no está sembrando cosas buenas. Aleluya. Porque queremos cosechar frutos buenos, pero nunca queremos sembrar bueno. Y la ley de la cosecha es que todo lo que tú tires para arriba cae para abajo. Esa es la ley de la gravedad. Dios lo estableció de esa forma, bendito Jesús. ¿Por qué? Porque si tú tiras la oración para arriba, desciende bendición para abajo. No puede ser, bendito Jesús, que un cristiano llamado cristiano de verdad 100%, que no esté recibiendo bendición de Dios. Porque algo malo está haciendo, bendito Jesús, porque se contradice lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros no podemos cambiar lo que está establecido aquí, hermano. Poderoso Dios. Yo leía y decía, wow, este Isaías, bendito Jesús, nos hablaba acerca, bendito Jesús, dice el versículo 6, que mandaré que no derrame lluvia sobre ella. Mira el verso 7, hermano. Mira el verso 7. Ciertamente, la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Dios le está hablando a la nación de Israel, que es la viña, bendito Jesús, de Israel. Dios tiene un trato especial con esta viña. Y dice, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio y aquí milicia justicia y aquí clamor. Dios tiene una sola palabra. Dios, oiga, no cambia. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. Y usted verá el cumplimiento de las profecías de Dios, bendito Jesús, en esta revelación. Por eso es que hemos leído en Lucas, vaya Lucas, pero lea conmigo, bendito Jesús. Lucas capítulo 13, del versículo 6 al versículo 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Bendito Dios. Este hombre que la Biblia nos enseña aquí en este versículo 6, que este hombre tenía una higuera. Este hombre es nuestro Dios, bendito Jesús. Está representando, esto es una parábola, hermano, esto es una enseñanza de lo que Dios nos quiere representar. La higuera representa al pueblo judío y la viña representa a la nación de Israel. Qué tremendo, hermano, como Dios en una sola parábola tan pequeña, bendito Jesús, nos enseña el juicio de Dios sobre una nación. Lo que venía sobre una nación, los juicios que venían tan terribles para un lugar, bendito Jesús. ¿Por qué, hermano? Simplemente porque se rebelaron en contra de Dios. Porque no solamente Dios los inició por lo que habían hecho. Porque se esperaba, bendito Jesús, se esperaba que cuando Él viene a buscar frutos, Él quiere encontrar frutos. No es que esté sentado en una banca, yo soy cristiano, yo diezmo, yo doy ofrenda, yo canto, yo predico, yo enseño, eso lo hace cualquiera.
Pero ¿qué tal cuando te examinan con el lente del Espíritu y quieren saber dónde están los frutos que tú estás dando en la casa de Dios? ¿Qué es lo que estás haciendo en la casa de Dios? ¿Qué clase de bendición estás impartiendo en la casa de Dios? Mi hermano, me gozaba con los niños el viernes, porque cuando esos niños vieron esa cabeza como caía, mire, estaban con los pelos de punta. Estaba, mire, Cristal se me acercó y dijo: ay papi, a mí no, ya, a ti no, prepárate, busca a Cristo lo que tiene que hacer. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, no podemos permitir al enemigo, bendito Jesús, que nos desenfoque del trabajo que hay que hacer en la casa de Dios. Estamos tan afanados en el trabajo, afanados en todo. Si lo que bendice un hombre no es que esté esclavo en el trabajo 24/7. Lo que bendice a un hombre verdaderamente es que la bendición de Dios esté sobre su vida. Buscas el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas te van a ser añadidas. Un fanatismo hacia el trabajo, hacia el overtime, hacia las cosas desde afuera. Están como el pueblo de Israel cuando Dios le demandó a los sacerdotes: ¿qué pasó con mi casa? Mi casa está desierta, está agrietada. Le dijo a los sacerdotes: mira, vete, pon a trabajar la casa, a los hombres en la casa de Dios. Pero porque Dios está mirando lo que sucede. Quiere decir que ese hombre representa a Dios, la higuera a los judíos, y la viña representa a la nación de Israel en la tierra. Dios estaba revelando en esta parábola tan pequeñita, Dios estaba revelando una parábola profética. Dios estaba revelando los juicios que venían en el futuro, porque los juicios estaban cerca. Cuando esta parábola se dio, los juicios no estaban muy lejos que iban a caer sobre Israel. Es una parábola que estaba revelando directamente el futuro de la nación de Israel, el futuro, lo que le iba a suceder a la nación de Israel. Y yo creo que si Dios revela el futuro de la nación de Israel, y yo creo que Dios habla en el Nuevo Testamento a través de estas parábolas, yo creo que Dios también está revelando el futuro de muchos llamados cristianos en la casa de Dios. Oiga, que no están dando fruto, que cuando Dios los examine, los va a llevar por el mismo juicio también. Porque esta palabra, cuando yo estudié esta palabra, me di cuenta de algo bien tremendo. Que hay parábolas que solamente son exclusivamente para el pueblo de Israel. Pero pude entender que la mayoría de estas porciones bíblicas no solamente se adaptan para Israel, sino que se adaptan a todo el tiempo bíblico, presente, pasado y futuro, que incluye aún la iglesia de Jesucristo. Porque cuando usted predique, eso era para Israel. Eso no es para nosotros. Y yo digo: ¿quién te dijo todo eso? Porque parece que en la escuela hermenéutica que te llevaron te mataron. Poderoso Dios. Porque es fácil decir: no, esto es para solamente, esto es para el hermano aquel, esto es para aquel hermano, repartirlo. Dígale: Dios está hablando conmigo. Poderoso Dios. Dios estaba revelando el futuro de una nación. Cuando yo meditaba, yo encontré que la higuera se mencionaba por primera vez en el libro de Génesis, en el capítulo 3 y verso 7, en el comienzo. Quiere decir que Israel no solamente estaba representado en los profetas, sino que desde el comienzo había una representación de la higuera del pueblo de Israel que Dios había revelado en la palabra de Dios. Y nosotros, bendito Jesús, oiga, entendemos, bendito Jesús, que esa higuera plantada, esa viña, Dios tenía que estaba esperando un fruto espiritual que ya diera. Pero muchas veces creemos que solamente Dios está esperando un fruto espiritual. ¿Te está viendo? Muchas veces esperamos y creemos que solamente Dios está esperando un fruto espiritual, pero estamos equivocados. Porque tanto lo literal como lo espiritual tienen que caminar en armonía en la casa de Dios. No es solamente lo espiritual. Es que yo soy un hombre de oración. Es que yo soy un hombre de ayuno. Es que yo doy tanto en la finanza. Es que cada vez que necesitan algo yo aporto tanto. Es que yo trabajo, es que yo hago tanto. Hago y hago y hago y hago. Pero hermano, necesitamos que nuestra vida espiritual tiene que andar en armonía con las cosas que estamos haciendo secularmente en la casa de Dios. Porque no trabajamos por obra. Y las obras son necesarias, hermano. No vaya a sacar las obras porque el que no tenga obra no tiene fe tampoco. Pero necesitamos volver a escapar de estos juicios de Dios que Dios tiene. Bendito Jesús.
Dice la Biblia en este versículo que estamos leyendo en Lucas 13, y dice, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Quiere decir que la higuera tenía que producir frutos. Y cuando yo estudiaba la higuera, yo encontré hace tiempo que yo meditaba y decía, pero ¿por qué Jesús vino a buscar fruto en una higuera que no era tiempo de higos? Entonces, la Biblia, que es la palabra de Dios, no nos va a dejar sin respuestas. La Biblia tiene todas las respuestas que usted quiera. Y cuando yo busqué, encontré en Oseas capítulo 9, verso 10. Dice la Biblia, como uvas en el desierto hallé Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Quiere decir que cuando Dios miró a los padres, está hablando de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios los miró como un producto que da la higuera, porque la higuera produce dos frutos. En Puerto Rico le dicen a las chinas sanjuaneras, unas chinas que dan antes de tiempo, que son unas chinas bien grandotas, bien lindas, que se dan antes de lo que es el proceso normal. Así también la higuera produce dos frutos. Se suponía que cuando la higuera estaba ahí, bendito Jesús, en ese proceso, se supone que tenía que tener fruto. Entonces, en el libro de Mateo, yo miraba lo que la Biblia dice. Vaya a Mateo 21. Vaya a Mateo 21, hermano. Poderoso Dios. Es un mensaje textual. Poderoso Dios. Mateo 21, 18. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, hubo hambre. Esto fue Jesús. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca más nazca de ti fruto. Luego se secó la higuera. Dice que Jesús por la mañana tuvo hambre porque era un hombre. Y viendo una higuera que estaba cerca, fue donde estaba la higuera. Y la gente preguntaba, pero si no era tiempo de higos, ¿por qué Jesús fue a esa higuera a buscar fruto? Porque ella tenía que tener un fruto que era fuera de tiempo, que era un fruto que se daba antes de tiempo, florecía antes de las cosechas normales, y ella tenía un fruto aparte. Y Jesús, como era Dios, sabía esto, porque estas higueras daban dos frutos. Bendito Jesús, daban dos frutos así en ese tiempo. Entonces, dice la Biblia que no encontró fruto, sino hojas solamente. Quiere decir que las muchas hojas es un símbolo de una apariencia que cuando usted lo ve solamente es hoja. Yo le llamo creyentes hojas. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando usted lo busca son solamente hojas. Yo hago, yo, pero no tienen frutos delante de Dios. Cuando usted lo busca por dentro, están vacíos, no tienen nada. Entonces Dios no quiere apariencia. Dios quiere que cuando Él ve las hojas, Él sabe que tenía que haber un fruto escondido debajo, esperando la cosecha. Porque daba dos frutos, no daba solamente uno, no daba dos cosechas. Entonces Jesús, cuando vio esta higuera, Jesús le dijo, mira, sabe una cosa, por solamente tener hojas, no tiene fruto, nunca jamás nazca de ti fruto. Te voy a hacer estéril para toda la vida, porque se supone que aquí debajo tenía que haber fruto, porque estaba plantada en una ladera fértil, y automáticamente, ¿cómo puede ser que si estaba alimentada, estaba plantada para que fuera fértil, porque era estéril? Diga, yo no soy estéril. Diga, hermano, yo no soy estéril. Yo voy a producir, bendito Dios. Entonces, dice la Biblia que cuando la maldice, luego se secó la higuera. Qué cosa más tremenda, hermano, que esto es una maldición directamente para la nación de Israel.
Pero esto es una maldición que abarca al mundo entero, todos los que se supone que estén bajo la protección de Dios. ¿Cómo puede ser que tú estés alimentando gente con la palabra de Dios, que estén bebiendo del mismo manantial, que estén comiendo el mismo maná que se le da a todo el mundo, y unos puedan estar llenos de fruto y otros sean estériles en la casa de Dios? Dios tiene que bregar con nuestro interior, con ese hombre interior que lo ponga a producir, bendito Dios. Decía, wow, qué tremendo que el Señor, bendito Jesús, tenga misericordia. Dígale, tenga misericordia, Señor. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Los discípulos se quedaron asombrados. Dijeron, ¿qué clase de poder? Pero ellos no entendían que esto era una maldición profética. Hermano, yo he hablado de esto en otras ocasiones con algunos hermanos. Tenga cuenta lo que usted dice bajo la unción de Dios. Que usted tiene el poder de bendecir y usted tiene el poder de maldecir. No es que usted sea Dios. Pero el poder que está en esta palabra, el poder que fluye de aquí, tiene la capacidad de poder bendecir un pueblo de una manera poderosa. Yo no sé si usted está cansado de ser una higuera estéril. Yo no sé si usted está cansado que cada vez que se mire en el espejo diga, ¿dónde están mis frutos? No los veo. Porque cuando usted se examina en la integridad con Dios, en la soledad. Mire, hermano, yo lo he hecho muchas veces jocosamente. Y le digo al Señor, Señor, solo, ¿verdad? Yo lo hago solo para mí. Me miro en el espejo y le digo, Señor, aunque sea un higo chiquitito, y me cojo así, me hago así. ¿Por qué? Porque nuestra responsabilidad es tener fruto delante de Dios. Entonces, si usted no tiene la carga, usted no tiene la necesidad, el peso de sentir de que usted es una higuera que anda cargando de fruto, usted es una higuera estéril, que no produce nada. Y Dios tiene una palabra fuerte para esas higueras estériles. Dios tiene una palabra fuerte, bendito Jesús. ¿Cómo que se respondió? Le respondió, ¿cómo que se secó la higuera? Y Jesús le dijo a los discípulos el poder que ellos tenían. Cuando usted cree en la fe de Jesucristo, cuando usted le cree a la palabra de Dios. Yo no sé si usted le cree a Dios, hermano. Porque yo veo que muchas veces decimos que creemos, que tenemos, creemos y creemos y creemos. Pero mire lo que dice este versículo. Respondió Jesús, le dijo, de cierto os digo que si tuviere fe y no dudáis, cuando usted habla lo que está establecido en la palabra de Dios, cuando usted verdaderamente le cree a Dios, Jesús le dijo, no solo haréis esto de la higuera. Mire lo que le estoy diciendo. Oiga lo que le estoy diciendo, el poder que usted tiene en la boca. No solamente tú puedes maldecir la higuera. Le está diciendo Jesús a los discípulos. Mire el contexto bíblico de que está hablando. Porque muchas veces somos mutiladores de la palabra de Dios en los contextos. Le dice, respondió Jesús y le dijo, si tuvieres fe y no dudares, no solo haréis esto de la higuera, sino que a este monte le dijere, quítate y echa a la mar, y será hecho. El poder maravilloso que hay en la palabra de Dios en un hombre cuando declara una palabra con fe, bendito Jesús. No solamente le está diciendo, tú tienes poder, cuidado lo que tú vas a hacer porque tú tienes el poder de secar higuera. Pero también Dios te dio el poder, la autoridad de quitar todos esos montes que están delante de ti, que no te dejan llegar a la casa de Dios, que no te dejan marchar. Aleluya. ¿A quién Dios le dio ese poder? Se lo entregó a los hombres y a las mujeres de Dios. Ese es el poder que nosotros declaramos cuando llegamos a los lugares. Yo me he gozado, y ahorita yo me he gozado porque ha llegado gente a convertirse sin predicarles. Esta semana llegó una alma, ¿verdad, pastor? Se están convirtiendo sin predicarle. ¿Por qué, hermano? Porque donde usted está, donde se está honrando a Dios, donde hay un lugar que usted comienza a invocar la presencia de Dios, algo pasa. Aleluya. Una música sublime puesta, música de Dios, hermano, música de Dios, no música de esos mundanos que hay por ahí. Aleluya. Y fue tocada, fue impactada. Ella dijo, yo vengo para acá, yo quiero convertirme. Eso es lo que Dios hace cuando usted honra a Dios, el poder que usted tiene en la palabra, el poder que Dios nos da con esa palabra.
Yo le he dicho a Dios, mira, Señor, ¿sabes que mi mamá está bien malita? Pero hasta que tú no digas que ella se va, ya no se va. Y ¿sabes una cosa, hermano? Yo bregué esto con mi mamá y mi esposa es testigo. Dios libró a mi mamá muchísimas veces de la muerte. Pero usted sabe por qué Dios libró a mi mamá muchísimas veces de la muerte. ¿Usted sabe por qué Dios la resucitó tantas veces de los muertos? Porque estaba mal con Dios. No se gloree porque Dios le da muchas oportunidades, que Dios lo que está esperando es que te ponga en armonía con la palabra de Dios y ahí te lleva. Porque mi mamá arregló su condición con Dios. Y cuando la gente la ve, dice, wow, hermano, qué cara de santidad tiene tu mamá. Qué cara linda, se le ve la paz, el amor de Dios. Digo, porque ya ella arregló lo que tenía que arreglar con Dios. Yo la confronté con la palabra y dije, vieja, tú sabes cómo yo te amo. Te quiero con todo mi corazón. Pero tengo que decirte que tú vas a orar conmigo y tú vas a repetir lo que yo te voy a decir. Y cuando yo la dejaba sola, yo la oía, Espíritu Santo, lléname. Espíritu Santo, yo me quiero ir contigo ya, Señor, llévame. Señor, yo me quiero ir contigo. En su demencia ella seguía, Señor, yo me quiero ir contigo. Porque era estéril, no quería dar fruto. Y Dios tiene una sola palabra, Dios es fiel. Dios me dijo a mí que iba a salvar. Si Dios me dijo a mí que va a salvar los míos, Dios me los va a salvar. Aleluya. Pero yo tengo que creerle a Dios. Yo no me puedo quedar con las manos cruzadas siendo un estéril. Bendito Jesús. ¿Sabe por qué? ¿Qué saco yo quedarme 24/7 pegado a la cama de Dios cuando hay necesidad en la casa de Dios? ¿Qué voy a hacer Dios? Le decía a los hermanos, hay una epidemia en la casa de Dios porque le da alergia al nene. Usted le ve que el nene estornudó, se quedó la mamá y el papá en la casa y no llegaron a la casa de Dios. Tráigalo a la casa de Dios, aquí Dios lo puede sanar. Aquí hay poder de Dios, bendito Jesús. Hay que reprender esas malicias en la casa de Dios, bendito Jesús. ¿Por qué? Porque hay que dar fruto delante de Dios. Hay que tener el fruto de que usted ama la casa de Dios, de que usted quiere llegar a la casa de Dios. Entonces, en Lucas, en el capítulo 7 de Lucas, en el verso 13:7, Señor nos sigue hablando, bendito Jesús. Dice la Biblia, y dijo el viñador. ¿Quién dijo eso? El papá de la viña, el dueño de la viña. Y dijo el viñador, he aquí, que hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Qué tremendo que Dios le habla a Jesús en esta enseñanza. Esto ocurre durante el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Esto ocurre durante los 3 primeros años del ministerio de Jesús, que Jesús había trabajado con la nación de Israel. ¿Cuánto tiempo llevaba Jesús ministrando a la nación de Israel? Pero hermano, la misericordia de Dios tiene límite. No podemos jugar con la misericordia de Dios. La misericordia de Dios tiene límite. Por 3 años había trabajado con la nación de Israel. Pero sabe una cosa, cuando el Padre la miró, dijo, esta higuera está infructuosa. Esta higuera no quiere dar fruto. ¿Qué le pasa a mi higuera? Yo la planté en una ladera fértil. Yo esperaba que diera lo que yo esperaba que diera. Porque cuando usted sabe que yo estudié agricultura. Y cuando usted estudia agricultura, yo estudié agricultura en Puerto Rico. Entonces usted sabe que cuando usted va a plantar cada variedad, pues usted tiene que medir la variedad de ácido del terreno de cada uno para saber que usted puede plantar. Yo soy de Utuado. En Utuado es barro rojo. Eso es puro para plátano y café. Yautía, cosas así. Pero para sembrar tomate usted necesita un sitio árido, tiene que echarle cal al terreno, tiene que preparar el terreno para cada cosa. Pero Dios había puesto el terreno apropiado, Dios había escogido las semillas apropiadas, Dios había trabajado con esta nación de una manera tan perfecta que Él dijo, espérate un momento, yo espero que esta nación me dé fruto. Entonces ya Jesucristo había trabajado por 3 años, pero algo comenzaba a suceder. Que durante 3 años que estuvo el Señor ministrando dentro de la nación de Israel, tampoco quiso dar fruto. Dios trató con Israel, con la nación de Israel. El Padre trató de una manera invisible, aún dentro del arca del pacto. Dios bregó con esta nación cara a cara en el desierto. Dios trató con esta nación, oiga, personalmente para que diera fruto. Sin embargo, esta nación no quiso dar fruto. Ahora Jesús, el mismo Dios encarnado en persona, ellos no sabían que el mismo que estaba en el arca del pacto, allá en el desierto, era el mismo que estaba caminando por medio de la
yo quiero tratar personalmente. Y Dios trata con el hombre, pero cuando llega el tiempo de que la misericordia de Dios se acaba, prepárate porque se acabó la misericordia de Dios. Aleluya. ¿Qué cosa más tremenda? No quiere dar fruto. Mire lo que le dice en este verso 7. Córtala. El padre le dice al hijo, mi viña no quiere dar fruto. ¿Qué le dijo, pastor? Métele el machete. Porque no quiso dar fruto. Y si usted se mira en el lente del Espíritu, ¿qué dirá Dios de ti en este día? ¿Qué estará diciendo Dios de nosotros en este día? Porque cuando Dios miró esta viña, que no quería dar fruto, que Dios estaba cansado de tratar con este pueblo. ¿Cuántas veces Dios no quiso destruirlo en el desierto? Y Dios en su infinita misericordia, a causa de las intercesores de los hombres que Dios puso, Dios no la destruyó. Ahora Dios le dice, como no quiere dar fruto, en este verso 7, córtala, porque me está inutilizando la tierra. Es un veneno a todo alrededor de lo que estén alrededor de ellos. Aleluya. Usted sabe lo que es que Dios mire a cada uno de nosotros y Dios tenga que decirle a su hijo, córtamelo en la casa de Dios, porque me es un estorbo en la casa de Dios, me está contaminando la casa de Dios, no quiere que los otros den fruto, se le está comiendo el fruto a otro. Y que Dios tenga que decir, verso 7, hermano, que Dios tenga que decir, córtala, porque lo utiliza también la tierra. Usted sabe lo que es utilizar, que todo lo que esté alrededor va a ser contaminado, no va a dar fruto. Usted sabe la tristeza que Dios tiene que tener en el corazón cuando Dios mira a un hombre que Dios está cansado de trabajar con él, que la misericordia de Dios se ha extendido todo el tiempo y Dios tenga que decir, córtalo. Hubieron hombres en la Biblia que Dios los cortó. Hubo un hombre llamado Caín, que Dios lo taló, que eso nunca entró al reino de los cielos. Aleluya. Hubo un hombre, Saúl, que Dios dijo, un profano, no quiero saber. Hubo un hombre llamado Saúl, que Dios lo desechó. Un hombre, gente, que Dios dijo, esto hay que cortarlo porque esto lo utilizan, dañan el terreno. Pero qué bueno, hermano, cuando usted se le acerca a un hermanito, cuando usted se le acerca a una hermanita en la casa de Dios, y usted lo ve que están llenos del fruto de Dios, que lo que te habla es, hermano, vamos a consagrarnos a Dios, hermano, vamos a llenarnos de la presencia de Dios, hermano, vamos a corregirlo en la palabra de Dios, hermano, vamos a hablar de las enseñanzas bíblicas, hermano, vamos a crecer en el Señor. Qué bueno cuando hay gente, bendito Jesús, que usted sabe que están plantados junto a corrientes de agua, que por ello lo que corre es bendición, que por ello lo que corre es unción y poder de Dios. Pero qué triste cuando usted se le acerca a un hermano que está seco, muerto, bendito Jesús, que lo que viene es a hablarte de cosas que tú sabes que no son de Dios. Aleluya. Porque es que es de Dios. Lo que habla es de Dios. No viene a hablarte de nada del mundo, sea lo que sea que se practique en el mundo. Vive Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si usted se junta con nosotros, bendito Jesús, trabaja con nosotros, lo que va a aprender es palabra de Dios. Lo que va a tener es instrucción de Dios. Porque corregimos según la palabra de Dios, hablamos según la palabra de Dios, y Dios está cansado de gente, bendito Jesús, que Dios lleva tiempo trabajando con ellos. Mire esto, hermano, mire lo que dice la parábola. Oiga esto, no se me pierda. Córtala. Poderoso Dios está utilizando el terreno. Representa a cristianos que no quieren dar fruto, que son estériles. Y es una verdad muy dolorosa, pero el remedio es cortarlo. Es el remedio bíblico. Lo que la Biblia dice, no lo que el hombre dice. Por eso es que mire qué silencio tan tremendo. Porque la palabra es lo que diga la Biblia, no lo que diga el hombre. Porque daña todo lo que está a su alrededor. Vamos al versículo 8, hermano. Entonces respondiendo le dijo el Señor. Aquí entra Jesucristo en acción. Aquí entra la misericordia de Dios. Aquí entra el amor de Dios, hermano. Jesucristo no quiere que nadie se pierda.
quiere que todos sean salvos, que todos vengan al arrepentimiento. Entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año. Un año profético. Déjala todavía este año. Señor, no la corte. Déjame todavía trabajar un año con ella. Pero hermano, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo lleva Dios trabajando conmigo? ¿Cuánto tiempo lleva Dios trabajando contigo? Yo creo que lleva más de un año todavía trabajando contigo y conmigo. Porque yo creo que la instrucción bíblica, la palabra de Dios, no es una cosa que cuando llega a la vida del hombre sale y se va y no hace nada. Yo creo que cuando esta palabra llegó a mi corazón, llegó a mi vida, que yo era un delincuente terrible en el Bronx, automáticamente hizo unos cambios terribles en mi vida, me cambió, me transformó, y al par de días la gente decía: pero este no es el callejero aquel que todo el mundo le tenía miedo. Mira cómo ahora anda con una Biblia. ¿Cómo puede ser? Aleluya. Porque no puede ser que la palabra de Dios llegue a tu vida y que no haga algo grande en tu vida. Y el remedio de Dios, en este versículo 8, Jesús intercede por su pueblo. Es aquí Cristo que intercede, se manifiesta su amor, su misericordia. Y le dice: mira, Padre, no la corte, déjame trabajar con ella por este año. Por este año. Una de las cosas que me di cuenta fue que Dios le puso tiempo. Dios le puso tiempo, le dijo: yo te voy a dar. Te voy a dejar que tú trabajes con ella. Tú me estás pidiendo, hijo. Tú quieres trabajar con la nación de Israel. Trabaja con ella. Trabájala. Pero dice la Biblia que le dio un año para que trabajara con ella. Y cuando dice la Biblia que le dio el límite para que cuando él viniera encontrara fruto en ella. Al año él iba a venir a chequear si la viña tenía fruto o no. Qué cosa tremenda, hermano. Y le dice, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Quiere decir, hermano, que comienza, Jesús le estaba dando un ultimato, Dios le estaba dando un ultimato a Jesús acerca de esta higuera. Entonces esta higuera Israel, Jesús le estaba teniendo por última vez un trato personal con la nación de Israel. Meditaba yo, bendito Jesús, el amor de Dios, la misericordia de Jesús, lo que Jesús hace por el hombre, lo que Jesús hace por la nación de Israel. No hay otro amor como el de Él. Es tan grande el amor de Jesús que intercede por los que Él sabía que lo iban a crucificar. Intercede por aquellos que Él sabía que lo iban a negar. Sin embargo, dice que iba a trabajar, bendito Jesús, con esta higuera. Poderoso Dios, hasta que diera fruto. Había algo que había que hacer con esta higuera. Esta higuera simbólicamente se acostumbró a sostenerse de un terreno que solamente producía hoja pero no producía fruto. Entonces Dios tenía que mandar a Jesús, y Jesús iba a cavar, dice la Biblia, que iba a cavar alrededor de la higuera. Es un proceso doloroso, porque queremos solamente bendición, pero no queremos lo que es doloroso en nuestras vidas. El maestro iba a cavar alrededor de la higuera. Tenía que remover toda aquella tierra vieja que no la dejaba dar fruto. Y nosotros como creyentes tenemos que dejarnos trabajar por Dios, que nos cabe Jesús alrededor y saque todo eso que no nos está dejando dar fruto en nuestra vida espiritual. Nos acostumbramos a que era tierra vieja y no podemos dar el fruto que Dios desea. Pero qué bueno que Jesús llega y trabaja alrededor, bendito Jesús, de esta higuera, bendito Jesús. Yo decía que, mire hermano, cuando yo estudié agricultura, aprendí muchas cosas del abono. Hay un abono que es solamente para echar hoja, para crecer. Pero hay un abono que es para dar frutos.
Entonces meditaba yo y veía, decía, wow, hermano, qué cosa más tremenda. Que nosotros tenemos que saber qué alimenta nuestra vida, si nos es para solamente echar hoja o solamente para dar fruto. La palabra de Dios es el mejor alimento que hay en la vida del hombre para que el hombre pueda dar frutos. Porque si nos alimentamos de la palabra de Dios, si ese es nuestro nutriente, no podemos estar sin fruto, porque la palabra de Dios no permite que el hombre esté sin fruto. Aleluya. Eso es una seña que si el hombre no está dando fruto, bendito Jesús, es que no se está alimentando de la palabra de Dios. Que no puede ser que esté alimentándose junto a corrientes de agua y que esté estéril. No puede ser, hermano. Algo se contradice en la vida del hombre. Entonces, hay que trabajar, bendito Jesús, esos nutrientes que estaban alrededor de ella, había que quitarlos. Poderoso Dios, que se acostumbraron. Hay creyentes que se acostumbraron a una religión. Están acostumbrados a una rutina. Yo llego a la casa de Dios, yo canto, cojo el devocional, hago esto y me voy para casa. Eso es tierra vieja dentro de usted, hermano. Porque se necesita una relación de sentir el deseo de llegar a la casa de Dios. Aleluya. Sentir el deseo de adorar a Dios. Cuando nos estamos regando, avance. Yo le caigo a otro avance, que tenemos que ir, tenemos que llegar temprano. Vamos, muévase. Porque hay que tener el deseo de llegar a la casa de Dios. Poderoso Dios. Yo decía, wow, qué tremendo. Poderoso Dios. Quiere decir que cuando le dice que la arranque, que la quite, que está utilizando el terreno, quiere decir que representa a cristianos que son estériles y que no dan fruto, que es una verdad muy dolorosa en la vida del hombre. Nosotros, bendito Jesús, no podemos permitirle al diablo, Señor, los reprenda, que nos quite, bendito Jesús, el deseo de servirle a Dios. Dice Jesús, digo, yo voy a acabar alrededor de ella. Eso fue Jesús. Yo voy a darle una oportunidad. Por un año yo voy a trabajar personalmente con esta higuera. Pero dice la Biblia que es un proceso doloroso, que hay que cavar, que cuando están cavando alrededor de la higuera, muchas veces le tienen que cortar las raíces. Yo estudié agricultura, yo sé cuál es el proceso. Muchas veces tiene que cortarle las raíces. Y hay gente que están corriendo fuera, bendito Jesús, que hay que cortarle las raíces que tienen, bendito Jesús. Que hay que cortarle, que hay que cavar alrededor de ellos, quitarle las raíces. Hay otros que yo meditaba y decía, oh, qué cosa tremenda, hermano. Que como la higuera, bendito Jesús, hay plantas que lo que se dedican es a crecer. A crecer, pero no tienen fruto, bendito Jesús. Y Dios todo lo ve dentro de la casa de Dios. Dios todo lo ve en la casa de Dios, bendito Jesús. Yo le voy a dar una oportunidad. Van a trabajar, bendito Jesús, con lo que es el fundamento, con lo que está abajo. Y eso es uno de los grandes problemas que hemos encontrado aún dentro de la vida del creyente. Que lo que quieren es crecer, pero no quieren que se le trabaje con el fundamento que tienen. Porque quizás vinieron de otro lugar todo torcido, tienen raíces que no son estables en la palabra de Dios, que fueron mal formados en otros lugares. Y esa fue la forma en que crecieron. Pero en mi campo hay un dicho que dice, hierro viejo se endereza con fuego. Poderoso Dios, eso es un dicho que yo aprendí en mi campo. Y es que sabio entiende, bendito Jesús. Poderoso Dios. Hay diferentes tipos de Dios tratar con ellos. Yo meditaba y decía, Dios mío, tenga misericordia de nosotros. Porque entendí que cuando yo trabajé y yo estudié agricultura, nos enseñaban a hacer lo que son los injertos. Hacer injertos es una cosa bien linda, hermano, cómo injertar plantas. Y uno aprende, todo lo que uno aprende en lo secular, Dios muchas veces te lo usa en lo espiritual. Pero aprendí que hay plantas que rechazan el proceso. Que no importa cómo usted la trate, no importa lo que usted haga, son estériles. Los que saben de agricultura, que son de campo, encuentran que muchas veces tú siembras una siembra y te sale una mata que le llaman una mata macho, que no pare. Que así le llaman en el campo. Que no importa cómo tú lo abones, no importa cómo tú lo trabajes, como tú trabajes, el único remedio es cortarlo.
En este verso, a final de este verso 8, dice: yo voy a acabar alrededor de ella y la voy a abonar. Y mire lo que dice Jesús: y si diese fruto, bien. No está diciendo que va a dar. Está diciendo una palabra de duda. Si da fruto, bien. Pero si no da fruto, córtala después. Porque la misericordia de Dios tiene límite. Israel, como la higuera, no quiso dar fruto. Jesucristo vino en su ministerio terrenal, y cuánto no trató con la nación de Israel. Y Dios había hablado una parábola profética para esta nación. Cogieron al maestro, los líderes judíos, lo patearon, lo crucificaron. ¿Qué lo hicieron con él? Lo llevaron hasta el Calvario, a la cruz. Pero en el año 70 después de Cristo, Dios había dicho que la higuera iba a ser cortada. Se levantó un general romano llamado Tito con su ejército. Llegó a Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra que no fuera desmontado. Cogió totalmente, cortaron la nación de Israel sobre tierra. Porque la misericordia de Dios se había acabado. Pero yo meditaba y decía: qué grande es la misericordia de Dios. Que aquí no habla, aquí había sido cortado y habían dejado raíces. Dios había dejado un tronco establecido en la palabra de Dios. Pero mira, hermano, la profecía se cumplió y Dios hizo algo grande. Dice la Biblia que Dios cogió la nación de Israel como la higuera de Dios. Dios le permitió la bendición si vivía en la obediencia de la palabra, pero también le dijo que había maldición para los que rechazan la palabra de Dios. Esta nación recibió de parte de Dios una atención muy especial. Había sido labrada, despedrada, cultivada, fertilizada como la higuera escogida de Dios. Dios tuvo un cuidado muy personal con esta nación. Por tanto, Dios esperaba que diera frutos muy buenos en excelencia, pero no fue así. La palabra de Dios nos enseña que así también le pasará a los cristianos, como un árbol que ocupa un lugar, un espacio, y no produjo nada para el viñador. En Mateo capítulo 3 y verso 10, dice la Biblia en Mateo, hermano, y aquí hay una palabra que es bien fuerte para uno. Dice Mateo 3:10. Aquí se acaba la misericordia, hermano. Dice la Biblia: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. No de un árbol. Oiga esto, Mateo 3:10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí, cuando usted mira el texto, lo que quiere decir esto, hermano, que Jesucristo está diciendo que ahora el hacha no está puesta en el tronco. Aquí el hacha está puesta en la raíz del árbol. Esta hacha va a producir que este árbol va a ser totalmente exterminado para siempre. Este árbol será arrancado. Este árbol jamás en la vida podrá levantarse, podrá florecer o dar frutos. Porque aquí el hacha está puesta en la raíz del árbol. Aquí Dios le está diciendo a la nación de Israel, cuando Jesús le habló, cuando Juan el Bautista le habló a aquellos escribas y fariseos, a toda la nación de Israel, que Juan le llamaba hipócritas, escribas y fariseos. Como Juan tenía que tratar con un pueblo, con una nación que había despreciado al maestro, que se hacían pasar por religiosos. Y cuando Juan los miraba, le decía: ¿sabe una cosa? Ya el hacha está puesta a la raíz del árbol. Ya estás a punto de ser cortado. Tú no vas a dar fruto más nunca. Habla de hombres y mujeres de Dios que fueron desechados por Dios para siempre, que no tendrán oportunidad de arrepentirse en la casa de Dios, porque cuando Dios le da la raíz es que va a arrancar el tronco.
Dígale a su hermano, Dios tenga misericordia de mí. Dios tenga misericordia, hermano. Vamos cerca, hermano, estamos cerquita, ¿saben? Cuando yo leía en el libro de Daniel, yo miraba la locura de Nabucodonosor y me sorprendía, ¿verdad? Yo había leído este libro muchas veces. Y en Daniel viene una palabra a Nabucodonosor, ¿verdad? Y Dios tuvo un sueño y Dios le habla a través de esta revelación que Dios le está dando. Ve un árbol bien grande, maravilloso, que daba mucho fruto, que alimentaba a las naciones. Y tiene un sueño, y Dios le revela este sueño. Y Nabucodonosor quiere que le revelen el sueño, y Daniel va y le da la revelación. Y Dios le habla a Daniel, y Daniel va y le da la interpretación. Y bueno, tú eres ese árbol. Tú eres ese árbol frondoso, grande, maravilloso, que las aves se anidan, que le da comida al mundo entero. Pero se engrandeció, su corazón se hizo grande. Y Dios le dio una profecía que lo iba a volver como un animal salvaje en el monte, en el campo. Que lo iba a poner como los animales, sin ropa. En el campo lo iba a convertir automáticamente en una bestia. Pero Dios le había hablado que al final del tiempo Dios lo iba a restaurar, Dios lo iba a traer para atrás. Entonces Dios le dice en Daniel 4:14: derribad el árbol y cortad sus ramas y quitar el follaje y dispersar sus frutos. Le dice en el verso 15: mas la cepa de sus raíces dejaré la tierra con ataduras de hierro. Le dice, mira, córtale todo lo que tiene, pero el tronco y las raíces déjalos en la tierra. La diferencia de lo que Dios le está diciendo al que Dios le pone el hacha en las raíces para arrancarlo con todo, hay una diferencia. Y en el verso 26 le dice: en cuanto a la orden de dejar la tierra en la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme, y luego que reconozca que en el cielo gobierna, que Dios es el que gobierna los cielos. Dios le da la orden, entonces le aclara que las raíces que están ahí, que van a echar flores, ese tronco, le habla de que Nabucodonosor volverá a ser restablecido en su reino. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Bendito Jesús, ¿cuál será nuestra postura delante de Dios? ¿Qué dirá Dios de mí? ¿Qué Dios dirá de ti? ¿A cuánto Dios le tendrá el hacha puesta en la raíz hace tiempo y no lo saben? ¿A cuánto Dios le estará acabando hace tiempo alrededor de ellos y le está diciendo: te estoy dando un año, la última oportunidad que te doy para acabar alrededor tuyo? Porque la misericordia de Dios no es eterna. La Biblia dice que la misericordia de Dios es de la eternidad con aquellos que le temen. Pero el que no le teme a Dios no crea que Dios va a tener misericordia de él. Si se arrepiente y se convierte a Dios, fine, Dios le va a tener misericordia. Pero es algo, bendito Jesús, que Dios... Mire lo que dice Isaías 11:10. Cuando usted mira la palabra de Dios, se levantaron reyes impíos, llenos de maldad, de poder diabólico. Persiguieron el linaje de David, exterminaron la casa de David. No había, como supieran que tenía descendencia de David, lo eliminaban, lo mataban. Pero Dios había encargado de mantener un linaje escondido. Dice la Biblia, Isaías 11:10: acontecerá que en aquel tiempo la raíz de Isaí, la cual estará puesta para perdón a los pueblos, será buscada por la gente y su habitación será gloriosa. Qué bueno, hermano, que había resucitado una raíz que estaba escondida, salió, bendito Jesús, y dio fruto. Y esa raíz se llama Jesucristo, bendito Jesús. Oiga, que aunque cortaron el tronco, dejaron las raíces pegadas en la tierra, bendito Jesús, para todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo, tenga perdón de pecado, que se pueda decir: yo quiero en este día que Dios tenga misericordia de mí. Aquel mismo que estaba talando la higuera, es aquel mismo que te dice en este día que Él quiere tener misericordia de nosotros, que Él no quiere que nadie perezca, porque para eso vino. ¿Para qué usted cree que vino Jesucristo a la cruz? Para derramar capas de perdón, de misericordia sobre cada uno de nosotros, no creyendo que nadie se pierda, sino que todos seamos salvos, que volvamos al arrepentimiento. La misericordia de Dios dice aquí que Dios le dice: voy a trabajar un año más con ella.
Un año más voy a trabajar con ella. Sabemos que la Biblia habla en términos proféticos y no podemos discernir qué tiempo Dios está hablando en este momento. Pero quién sabe, hermano, si hay gente en este lugar que ya Dios tiene el hacha puesta en sus raíces y le está dando la última oportunidad para que entren en el modelo de Dios, para que entren en el orden de Dios, porque creemos que la misericordia de Dios es eterna. Yo voy y me reconcilio. No, yo voy y le pido perdón. Pero eso no es lo que me enseña la Biblia a mí. La Biblia me enseña que la misericordia de Dios tiene límite con el hombre. Y no podemos abusar de esa misericordia. La Biblia dice, oiga, que el árbol se conoce por su fruto. La Biblia dice que hay árbol bueno, da buen fruto. El árbol malo, da malo fruto. Examínese qué clase de fruto usted está dando y que yo estoy dando. Dios le bendiga, Dios le guarde. Nuestra pastora con nosotros.